Vamos a hablar con Félix Lonigro. Pasa sin temor. Félix Lonigro es constitucionalista, abogado, un hombre que además, como constitucionalista, admirador de Juan Bautista Alberdi, que decía que gobernar es poblar, ¿no? Pero hoy no vas a hablar de constitucionalismo, sino de cómo redistribuir la población en el país o la necesidad que hay de redistribuir en el marco de un plan de capacitación laboral para mejorar la economía y mejorar la integración nacional. Sí, gracias, Félix. Exacto. No, por favor, gracias por la invitación. No sé si estoy bien con el micrófono. Creo que sí. ¿Está todo bien? Sí, si no dicen nada los más arriba, está todo más arriba. Bueno, así. Bueno, sí, a ver, justamente el movimiento por los valores de la Argentina. Acá la gran pregunta es, el eje del debate es cómo hacer para dejar la política del asistencialismo y pasar a la cultura de la producción. Y yo lo que digo en realidad es, se me ocurren dos grandes cosas, ¿no? Que son muy obvias, pero en realidad las tenemos como muy enquistadas. La primera, hay que liberarnos del populismo. ¿Sí? Hay que sacarse de encima los gobiernos populistas y a partir de ahí hay que empezar a trabajar para erradicar la pobreza. Con gobiernos populistas la pobreza se enquista, no va a poder desaparecer nunca, porque al contrario, la necesitan, porque proliferan los populismos con la pobreza, la necesitan. Así como necesitan la ignorancia. Entonces hay que sacarse de encima a través de los votos, evidentemente, a los gobiernos populistas y luego trabajar sobre la erradicación de la pobreza. Yo en lo particular no soy economista, pero desde mi lugar de constitucionalista, lo que siempre digo es, cuando nosotros los constitucionalistas analizamos el Estado, al Estado, y vamos al elemento humano del Estado, que es la población, lo primero que hacemos siempre es, bueno, hablar de la población, de la Argentina, de los extranjeros, la comparación, la igualdad, el tema de la nacionalidad y la ciudadanía, todo eso está muy bien. Pero en general los constitucionalistas dejamos de lado dos problemáticas en materia de población, que son dos problemas demográficos que son muy importantes, que hay que resolver y que no solo no se resuelven, sino que además no se perciben, no se analizan. Y si no se los percibe, nunca se los va a resolver. Yo en lo particular hace muchos años que desde mi bibliografía, desde los medios, trato de hacer hincapié en estos dos problemas demográficos que son el bajo índice de natalidad y la mala distribución de la población que hay en la Argentina. Parece increíble cuando uno habla de bajo índice de natalidad, que incluye el bajo índice de fecundidad. A mí la gente me mira así asombrado para decir, ¿cómo bajo índice de natalidad? Si está lleno de gente por todos lados. La realidad es que el otro problema, que es la mala distribución de la población, no nos permite ver el problema de la baja natalidad. A ver, los índices de natalidad, que tienen que ver la cantidad de nacimientos por personas por año, la cantidad de nacimientos cada 1000 habitantes por año, o el índice de fecundidad, la cantidad de hijos por mujeres. Nosotros estamos entre 192 países del Concierto de las Naciones, entre el puesto 100 y 120. O sea, estamos mal en ese sentido. Estamos bien, estamos puestos adelante siempre con índices negativos, como por ejemplo la cantidad de muertos en el tema de la pandemia, pero tenemos que estar mejor en otros índices. Entonces, lo que yo advierto es que ese tema, el bajo índice de natalidad, que es un problema demográfico que afecta el crecimiento económico del país y que afecta el funcionamiento del federalismo, es agravado en la Argentina por la mala distribución de la población. Alberdi, justamente, en 1853, lo que le decía a los constituyentes, porque él no lo fue, él presentó las bases y puntos de partida para la organización de la Argentina, le decía, señores, van a escribir una constitución maravillosa, puede ser muy buena, pero esta constitución tiene que servir, va a ser una constitución para el desierto, porque esto es un desierto. Había 3 millones de kilómetros cuadrados, 1 millón de habitantes. Había más kilómetros cuadrados que habitantes. Tiene que servir para hacerlo desaparecer. Y los próximos gobernantes se van a tener que dedicar a eso exclusivamente. Porque si no se dedican a poblar el territorio, no va a haber el elemento humano, no va a haber crecimiento económico, no va a haber desarrollo, no va a haber economía, no va a haber producción, no va a haber intercambio, no va a haber moneda. Después él lo profundizó en su otra obra, el sistema económico y rentístico de la Constitución. Pero la verdad es que los primeros gobernantes se dedicaron a poblar el territorio de la Argentina en los primeros 50 años, porque en ese momento el problema era poblar. La mala distribución de la población no se veía todavía. Alberdi muere en 1884 cuando la Argentina estaba en pleno proceso de crecimiento poblacional,
quintuplicó su población entre 1853 y 1900, pero después se abandonaron las políticas de crecimiento poblacional, porque al principio era inmigración, pero también había que ir paralelamente generando políticas de crecimiento poblacional genuino. Todo eso se abandonó, al contrario, Perón profundizó la centralización, invitando y trayendo a la gente aquí para tener a todos sus hijos un poco ahí en la Plaza de Mayo. Y la realidad es que empezó a aparecer el otro problema, que es la mala distribución de la población, que lo único que hace es que no se pueda ver el problema principal del bajo índice. Nosotros tenemos uno de los 7 territorios más grandes del mundo, eso agrava los dos problemas, porque hace más difícil el crecimiento económico sin gente. Y la mala distribución de la población se puede ver con índices. La Argentina tiene 14 habitantes por kilómetro cuadrado. No se puede crecer de esa manera. La Argentina tiene 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado en la capital federal y medio habitante por kilómetro cuadrado en la Patagonia. El 40% de la población está en 2 unidades federativas. Y todo eso genera grandes problemas porque, por ejemplo, la coparticipación federal, que es un tema netamente impositivo, hubo que constitucionalizarla, algo que tenía que ser un parche, porque las provincias no pueden vivir de sus propios ingresos y no pueden vivir porque no hay gente. Entonces, ¿a quién le van a cobrar impuestos? Si no hay actividad económica en las provincias. Entonces, el Estado Nacional tiene que salir a apoyar a las provincias en ese sentido, y en lugar de hacer que eso sea parcial y avanzar en los problemas de fondo, como son el crecimiento y la distribución adecuada de la población, se eterniza un parche y todo entonces es igual. Hablamos de San Luis y de Mendoza amagando con ser países independientes, ¿no? Lo han dicho en algún momento. Absolutamente. Sin embargo, ninguno de los dos se animó a tomar una medida concreta como es retirarse del régimen de la coparticipación federal. ¿Pueden vivir con sus propios ingresos? Bueno, la realidad es que no. Entonces, uno lo que advierte es que esta problemática no solamente genera un freno en el desarrollo económico del país, porque el interior es pobre en general y vive del Estado. Entonces, lo que es necesario es lograr que los chicos, los estudiantes en el interior que terminan de sus estudios primarios y secundarios, se vengan a la capital a estudiar aquí y se queden aquí. Impedir que en las provincias haya pueblos que vivan de una empresa. Quiebra la empresa, se genera una masiva desocupación en los pueblos. Lograr, en definitiva, que aquello que decía Alberdi, gobernar es poblar, hoy el problema sigue siendo el mismo, porque el bajo índice de natalidad sigue existiendo y seguimos yendo pocos, crecemos un 10% cada 10 años. El tema tiene que ser hoy, gobernar también es redistribuir, es distribuir mejor a la población, con políticas que hay que empezar a estudiarlas. A ver, hay que convocar a geólogos, hay que convocar a demógrafos, hay que convocar a sociólogos, hay que convocar a la gente que pueda adoptar o que pueda proponer medidas con este objetivo. No vamos a poder crecer económicamente con un país macrocefálico que tiene un punto central en la capital federal y el resto es desierto y pobreza. Félix, te confronto esto con la contradicción que esto significa en sí misma, porque la Argentina es un país que es potencialmente rico en su interior. Tenemos las riquezas de la Argentina, están en el interior. El turismo está en la Patagonia, en el norte, en el centro, en las sierras de Córdoba, la minería y el litio está en Jujuy, en Salta, otras cuestiones de la minería están en el resto de la cordillera, toda la agroindustria está en La Pampa, es decir, es potencialmente rico en el interior. Si se desarrollan todas esas potencialidades, eso debería repercutir en una masiva capacitación laboral en esas potencialidades y un flujo hacia el interior. Bueno, ahí nosotros decimos siempre que los privados tienen que ser el motor del desarrollo económico y demás, esto es absolutamente cierto. Pero en esto, la planificación por parte del Estado es fundamental. Es el Estado el que tiene que adoptar medidas, beneficios, incentivos para que la gente pueda ir al interior y justamente los recursos que están en el exterior tengan un elemento humano
que sea quien los explote y que sea quien comercialice esos productos que salen de la tierra y que salen de las riquezas que tenemos. No vamos a lograrlo si este tema no lo vemos, si este tema lo ocultamos. Y lo último que digo, Mariano, es que estas son políticas de largo plazo. Y como son políticas de largo plazo, ninguno las encara. Porque en la Argentina todo el mundo quiere sembrar y cosechar su siembra. Y la realidad es que lo que hay que hacer es tener alguna vez algún estadista, por eso hay que erradicar a los populistas, algún estadista o varios estadistas juntos que empiecen a sembrar y que no quieran ver ellos su propia cosecha. Porque esas son políticas de largo plazo y de acá a 40, 50, 70 años, por ahí empezamos a ver los resultados. Eso es lo difícil. Muchísimas gracias, Félix, brillante, muy necesario. Por favor.